Buenos días, Jessica, muy buenos días, Cristian. Aquí estamos desde Talca, ocupando es que nos invadieron estos días, pero por Dios que nos han ayudado a seguir conectados, a seguir conversando incluso con los familiares. Hay que agradecer esto, pero el importante de estos días, efectivamente, como usted decía, Jessica, se acerca a la semana y esta no es una Semana Santa cualquiera, no va a ser un fin de largo más. Es un fin de semana en que hay que quedarse en la casa. Hay que disfrutar a la familia, a los que estén en la casa, a los seres queridos, y si no, ocupemos las tecnologías. Porque Exactamente. la verdad, Sí, en va a haber realidad ha un sido fuerte control. el llamado constante de las autoridades en los últimos días de entender, de hecho desde la semana pasada, de ya quizás adelantarse a lo que podría ser este fin de semana, donde antes de esta crisis muchas personas tenían visualizado el fin de semana de Semana Santa para viajar, para ir a segundas casas, para ir a otros lugares, pero estamos en un contexto totalmente distinto a lo que pudimos imaginar meses atrás, y es por ello que efectivamente también hay que tomar medidas distintas, pero no solamente a lo que compete este fin de semana, como un fin de semana predilecto quizás para muchos para el viaje y que ahora ya no debe ser así. En realidad estamos dentro de un día a día, gobernador, que las noticias van avanzando, que los casos van aumentando, que en algunos casos la angustia prevalece, en otros quizás ya se han tomado las medidas pertinentes y se ha entendido la responsabilidad. Pero usted, ¿cómo considera que se ha abordado esta crisis en el Maule? Bueno, el Maule, sobre todo, siendo el lugar donde comenzó el foco de la pandemia en el país, digamos, hoy no es la región más afectada. Y eso quiere decir que hubo un grado de zona, no solo de las autoridades, pero esa lucha, esa conciencia no la podemos perder. Y es por eso que las cuarentenas son progresivas y no si se establecen una vez que la crisis y se permanece durante todo el periodo, que las medidas un día se van flexibilizando por el comportamiento de las personas. Por eso es siempre importante recordar lo grave que es esta crisis, entender que una enfermedad como esta puede matar, quizás no a uno mismo, sino que a los seres queridos. Y cada vez que yo circulo por la calle, lo que hago es expandir esta enfermedad y afectar a más personas. Por eso el llamado es solo circular a quienes tengan la obligación. Si va a ir a comprar el pan, por ejemplo, compre para la semana completa, no para el día. Si va a ir a abastecerse, hágalo pensando en varios días, entendiendo que además cada vez que sale se expone y expone a sus seres queridos y a más personas en el país. Como le decía, lo que este fin de semana va a ser especialmente estricto en la movilización de personas por carretera. No solo tendremos controles al ingreso de la región, como lo estableció el general jefe de la fuerza, sino que también haremos controles carreteros al interior de la región. ¿Para qué? Para que las personas no se movilicen a su segunda vivienda, para que no vayan a la cordillera, para que no vayan a la playa. ¿Por qué? Porque este fin de semana es distinto. Y si empezamos a movilizamos esta enfermedad. Y por ejemplo, ayer tuvimos la feliz noticia que no reportamos ningún caso más. Pero una gota no hace una tormenta. Así que no hay que relajarse. Tenemos que ir avanzando en esto. Esto es la región, por si acaso, no a nivel país. Y eso, si lo hacemos bien, vamos a ir logrando manejar esta pandemia, ir recuperando nuestra normalidad, ir recuperando de a poco, según la instrucción de la autoridad, no decisión propia, la capacidad de circular libremente por nuestras calles. Así es. Gobernador, en realidad sabemos que han sido semanas bastante difíciles, pero yo quiero abordar un tema que considero igualmente delicado, como es el área de las aglomeraciones. Desde un inicio se ha comentado y se ha insistido en la necesidad de evitarlas en todo sentido, pero lamentablemente aún hay locales comerciales que evidentemente por la necesidad de aquellos que deben ir a hacer sus compras, estas aglomeraciones por consecuencia igual se realizan. ¿Usted considera que quizás se deban extremar medidas para evitar esto, considerando la cantidad de casos que hay en Talca, siendo prácticamente el epicentro del virus en lo que corresponde a la región del Maule? Bueno, efectivamente,
y cercano al fin de mes, la verdad que se ha producido una cantidad de colas en el centro de Talca, no menores. Y efectivamente las tiendas o los locales comerciales o los bancos, las casas de distintas instituciones han tomado las medidas internas, pero la externa, lo que se produce afuera, nos genera un problema. En ese sentido, estamos recordando las distancias con personal militar, con personal de carabineros, pero es muy importante que cada persona tenga conciencia de aquello. Hay que, si va a estar en una fila, a 1 metro de distancia, mantener las distancias sociales es esencial. Y en lugares como una fila, como una aglomeración de personas, es muy importante el uso de mascarilla. Si tiene la mascarilla perfecta, quirúrgica, 95, bien, pero si no, cualquier mascarilla, incluso un pañuelo, siempre en definitiva privilegiando lo mejor, pero si no tiene acceso a lo mejor, bueno, lo perfecto es enemigo de lo bueno, y ocupemos desde un pañuelo, incluso un pañuelo de adorno, de complemento que usan las mujeres, también puede llegar a servir en el caso que no tenga nada más. Claramente. Bien, también Cristian está junto a nosotros en esta conversación a través de teletrabajo, una de las medidas que se han recomendado insistentemente en lo que ha significado esta crisis y que nos ha permitido también mantenernos conectados. Cristian. Así es, saludo al gobernador, muy buenos días, don Felipe, gusto de estar aquí contactado junto a ustedes ahí a través de la señal de televisión Contivisión. Bueno, consultar respecto de esta curva del PIC, de lo que han anticipado un poco también las autoridades en torno a cuánto va a ser la mayor cantidad de contagiados y gente hospitalizada. ¿Cómo ve que se ha ido comportando la curva? Y en ese sentido, ¿cómo ve también la respuesta de la ciudadanía en torno a estas medidas que establece la autoridad? Bueno, es variable. Efectivamente tenemos una curva que no fue tan ascendente como en un principio se esperó. No tenemos la curva de Italia, de España, pero eso no quiere decir que estemos bien. Esto, si nos relajamos, vamos a llegar a las mismas condiciones. Esto cambia dramáticamente minuto a minuto. En el momento que nos relajemos, en el momento que dejemos de estar atentos, esto va a cambiar y nos queda un invierno largo. O sea, esto no se comporta distinto a cualquier otra enfermedad respiratoria. La diferencia es la gravedad con que afecta, la masividad con que afecta, cómo colapsa los servicios. Por eso, durante todo el invierno vamos a tener que estar preocupados. Efectivamente, si la autoridad va a ir midiendo si hay medidas más gravosas, más restrictivas o menos restrictivas, según la zona, según cómo se vaya comportando, porque entendemos que el país no puede caer en una cuarentena perenne. Una cuarentena perenne tiene 1000 consecuencias, no solo económicas, sino que también psicológicas. La psicología de masa nos dice, oiga, si yo tengo una persona encerrada en su casa todos los días, el primer día lo va a hacer caso, el segundo día lo va a hacer caso, el tercer día quizás un poco, el cuarto día ya va a fallar. Por eso es importante que las medidas sean progresivas como se han tomado, pero a la vez que se respeten. Porque si no se respetan, estamos obligados a tomar medidas más graves. Efectivamente, y hablando de medidas más grandes, ¿cuál es la opinión que merece por su parte el hecho de considerar una cuarentena nacional? Es que la cuarentena, como le explicaba, la cuarentena nacional es solo en el caso que tengamos un desorden total. Y tiene consecuencias muy graves. O sea, aquí van a haber varias crisis que van a ir trabajando juntas. Una crisis de salud, una crisis económica, una crisis social y una crisis psicológica. Y que los médicos, las personas que están trabajando esto, un grupo de expertos, entendiendo todo el contexto de la crisis, esto es mucho más que una crisis solo viral. Por eso que nos hemos entregado efectivamente el veredicto de los expertos a gente que está fría y tomando decisiones razonables y racionales, entendiendo el contexto de cada zona. Efectivamente, ¿podemos llegar a una cuarentena? Sí. ¿El ideal es no llegar? Claro. El ideal es no llegar. Y se va a ir tomando, depende del comportamiento de cada una de las zonas, se van a ir, por ejemplo, como se hace este fin de semana, poniendo controles carreteros, y cada persona que se vea en disposición de ir a una casa o de veraneo o un fin de semana largo, va a ser devuelto a su hogar y lo va a pasar mal. Sí, de hecho, podemos también tomar en cuenta que a partir de hoy se va
a exigir el llenar este formulario a través de www.c19.cl, el terminal de buses que va a tener este control sanitario más estricto y que desde hoy va a regir. Entremos en este tema. Por parte de la Seremía de Salud se indicó esta nueva medida quizás un poco más, digamos, rigurosa, tal como lo comenté previamente, en los distintos terminales de la región. Así es, efectivamente, como usted dice, se va a llenar este formulario que en el fondo nos va dando la certeza y nos va diciendo cómo se van a movilizar las personas. Es muy importante que se cumpla, es muy importante que cada persona que se transporta nos da su trazabilidad, la posibilidad de ser ubicado en caso que haya problemas y también que no sea algo simplemente de relajo y divertimento. Esto se establece en todos los terminales con salidas interregionales de la región, o sea, que salen de la región, vale decir, vayan a la sexta región o vayan a Iquique. Claro. Eso se está haciendo día a día. Sí, vamos a restablecer el audio porque por problema técnico perdimos un poco la conexión, gobernador, pero ya vamos a retomarla. También entendemos que estos son los motivos. Yo tengo buen audio, la señal y lo que implica estar conectados a través de la tecnología. Parece que ya volvió la buena calidad en el audio para escucharlo de mejor manera, gobernador. Bueno, como le decía, está este control en todos los terminales de buses que salen buses hacia afuera de la región. Y también hay un control carretero en cada una de las entradas y salidas de la región para controlar al transporte privado, a las personas que se movilizan en su auto, a los buses y a los buses piratas. Ojo, que ahí la sanción es incluso mayor. Así es. Quería consultarle respecto también a los anuncios que realizó durante la jornada de ayer el intendente de la región del Maule en torno a poder ir reforzando los servicios de salud. Entendemos que cada uno de los hospitales, centros de salud familiar, todo lo que tiene que ver en materia sanitaria comenzó a prepararse con anticipación para lo que iba a ser la llegada del coronavirus. Hubo capacitaciones, habilitación de nuevos espacios, entendiendo que la crisis iba a llegar de todas maneras a nuestro país. Ayer se hicieron algunos anuncios importantes en materia de poder ir reforzando algunos de estos servicios de salud. ¿Qué es lo que le parece a usted respecto de esta preparación y también de estos insumos que hoy día cuenta, digamos, la Red Pública de Salud? ¿Cómo lo ve usted que está preparada para enfrentar esta situación en las distintas comunas, en los hospitales de mediana complejidad, así como también en el Hospital Regional de Talca? Bueno, efectivamente esto con instrucción presidencial partió en el verano. Comenzamos a prepararnos tanto en insumos como en posibles lugares para habilitar. Hoy día tenemos, en definitiva, ya no solo lugares posibles, sino que lugares incluso contratados. Desde tener posibles hoteles para recepción de enfermos, desde tener incluso un albergue que estamos preparando en caso de personas más complejas, de personas en situación de calle, que tengan COVID-19, o también, por cierto, habilitar otros zonas hospitalarias que estaban en desuso, como la Clínica del Maule, incluso como el Hospital Italiano. Y así ir escalando en la medida de que exista necesidad. También vamos a ir... Interrumpirlo un poquito, gobernador, y en ese sentido el llamado que hizo el intendente en torno a estos acreedores de la clínica del Maule, específicamente a estos bancos, a estas entidades financieras, ¿se han tenido alguna respuesta? ¿Se ha llegado a algún puerto respecto de este planteamiento? Bueno, entiendo que el síndico de quiebra ha ido abriendo las posibilidades. Bueno, hemos llamado a la racionalidad, nada más, o sea, entender en la situación que estamos, tenemos la oportunidad para hacer un gran negocio. Efectivamente, el Estado no quita sin pagar, paga, y no paga mal, pero no podemos ocuparlo como la oportunidad para recuperar la deuda de mucho tiempo de aquella clínica. Entonces, claro, si quizá él está extremando su necesidad de servir a los acreedores, pero lo que tenemos que hacer nosotros es actuar dentro de la racionalidad y entregar un servicio a la comunidad oportuno y eficaz.
Claramente. Gobernador, igualmente siento que es necesario resaltar la labor y las medidas que se han tomado en las distintas comunas de la provincia de Talca. Usted, siento que efectivamente es momento de trabajar en conjunto todas las autoridades para extremar las medidas y así lograr mayores resultados y por supuesto más óptimos. En este caso, ¿cómo ha visto quizás el trabajo y desenvolvimiento de las distintas autoridades de las comunas de la provincia? Mire, yo he tenido un contacto constante con los alcaldes de la provincia. Quizás algunas cosas que uno podría discrepar, lo hemos conversado personalmente con cada uno de ellos, pero en general creo que ha habido una buena disposición, una preparación y entender que es la autoridad sanitaria la que toma las medidas sanitarias, ¿ah? Y actuar dentro de ese margen. No ha pasado como en otras zonas del país donde hemos tenido alcaldes que obstruyen la ruta. Eso está mal. ¿Y por qué está mal? Porque no solo obstruirían el tránsito de una persona que va de viaje, sino que también podrían obstruir el tránsito de una ambulancia o el tránsito de alguien por distintos motivos que sea necesario. Ha habido una buena coordinación en entender que se han hecho estos puntos de control sanitario. En estos puntos de control sanitario, en definitiva, se toma la fiebre, se desinfectan los vehículos, se entrega información. Y entregar información es entender, en el fondo, que cada chileno tenga acceso a Internet, tenga acceso a televisión o no tenga acceso a nada, por último, por disgusto, no es nada más que lo que alguien le dice en la carretera. Poder entregar información es muy importante y entender las distancias sociales, mantener el lavado constante de manos, estornudar sobre el brazo, botar o usar mascarilla en las concentraciones sociales y en el transporte público y privado hacia los distintos lugares de la región, el país, lugares de trabajo. Aunque sean 2 minutos, son 2 minutos muy importantes. Y quiero tomarme un segundo, porque quiero también darle un gran abrazo y cariño a todo el personal médico del país, de la región, porque además hoy día es el Día Mundial de la Salud, y son estas personas las que van a ser las que nos van a ir salvando, los que nos van a atender cuando tengamos problemas, cuando los sistemas colapsen y ellos también estén un poco. Vamos a pedirles paciencia, vamos a pedirles que trabajen más allá de lo humano. Por eso quiero extender un abrazo y un cariñoso saludo a todo el personal de la salud, ya sea médico, asistente, auxiliar o guardia del hospital. Pero todas las personas que están en la red sanitaria van a tener un trabajo muy relevante en este periodo. Sí, efectivamente, en torno a lo que significa también el uso de mascarillas y tal como lo comentaba en transporte público, que ahora va a ser obligatorio el uso de estas mascarillas, pero también me quiero quedar en el ámbito del transporte público de quizás la polémica que se generó en semanas atrás, precisamente en Talca, de trabajadores de buses que estaban realmente bastante molestos porque sentían que no tenían las medidas necesarias, que en realidad no se les estaba cuidando dentro de su trabajo, pero también muchas personas que consideran que los buses, los colectivos, las micros pueden ser sitios bastante peligrosos por lo que significa el contagio, ahondando el tema en Talca sobre todo, que está esta mayoría de los casos. ¿Usted cómo lo percibe, gobernador? Bueno, creo que ha ido mejorando aquello. Efectivamente, había que entender, también las empresas son obligadas a mantener las condiciones de salud para sus trabajadores, por eso deben proveerle de aquellos elementos. Eso no solamente pasa en el transporte público, sino en cualquier trabajo. A la vez, como usted dice, y tiene toda la razón, por eso se ha hecho esta obligatoriedad desde el día de mañana de que todas las personas que se desplacen en el transporte público deben usar mascarilla. Y por cierto, voy un poco más allá. Cuando usted use la mascarilla, eso le protege la cara, pero no las manos. Hay que mantener el lavado de manos constante, hay que mantener en el fondo el uso de alcohol gel y, si es mejor aún, si tiene la posibilidad de usar guantes y desecharlo con posterioridad al transporte público, mejor. Bueno, por último, quisiera hacer yo una última consulta en torno a, hemos visto a través de la prensa, de las informaciones internacionales, por ejemplo, como un país que es una nación desarrollada como Estados Unidos, donde de alguna forma está siendo muy afectado por este virus, por esta pandemia,
puede hacer la diferencia entre nosotros como nación, como Chile, como un país latinoamericano, en torno a tener este grado de conciencia? ¿Cómo podemos diferenciarnos justamente de otras naciones que han vivido esta crisis de forma muy, muy violenta, muy abrupta respecto de su población? Miren, la gran diferencia no la hacen solo los estados. Aquí han caído los más grandes, han caído los países más desarrollados. Efectivamente, como Estado nos hemos preparado con anticipación, hemos tratado de entregar información, pero la mayor diferencia la hará cada uno de los ciudadanos, entendiendo las medidas. Italia, el problema fueron los ciudadanos, que no entendieron que había que quedarse en la casa y creyeron que eran vacaciones. Pues bien, ahí está el resultado. Tenemos la ventaja lamentable de ver lo que pasó en Italia. Tomemos conciencia, ver lo que está pasando en España, ver lo que está pasando en Estados Unidos, ver lo que está pasando en Ecuador. Son imágenes dramáticas de cómo las personas no tienen espacio, ni siquiera en las morgues. Eso lo podemos evitar con el comportamiento de las personas, entendiendo que hay que quedarse en la casa. Si no es necesario, no salir. Si tiene la obligación de salir por diversos motivos, lavarse las manos recurrentemente, mantener las distancias sociales, usar la mascarilla en lugares de concentración pública y sobre todo en el transporte público. Si tiene mejores posibilidades, usar guantes y usar antiparras o lentes. En definitiva, toda medida que tome el ciudadano por mejorar sus condiciones de precaución van a ayudar a que esta pandemia, que esta tragedia que vive el mundo, la llevemos de mejor manera. Gobernador, igual me gustaría conocer su opinión en torno a las medidas que se han tomado, no solamente en el área de prevención, sino hablando dentro de esta crisis que igual involucra el área económica y laboral, estas últimas medidas que el gobierno ha promulgado en torno a este estado de catástrofe. Su opinión, ¿considera que hacen falta medidas en relación a lo que se está viviendo en el área económica para las pymes, el pago de arriendos? ¿Usted qué opina al respecto? Mire, yo solo voy a resaltar algo que es importante. Muchas veces se habla de economía. Y cuando uno habla de economía, uno piensa en los fríos números, en las necesidades de hacer dinero, de ser millonario. Suena lejano. Y lo que estamos hablando, además de la crisis de salud, es una crisis social profunda. Eso es la economía, entender que aquí hay personas que pueden sufrir hambre. Por eso es que tenemos que tomar todas las medidas que pueda el país. Hemos tomado las medidas más importantes en la historia de Chile. Es lo más profundo que se ha hecho en materia económica. Y ciertamente, si podemos más, el ministro va a ir tomando las medidas adecuadas para que podamos, con responsabilidad fiscal, con responsabilidad, esa responsabilidad que no significa que estemos con números azules, sino que podamos pagar, que podamos cumplir con lo comprometido. Eso es lo que está haciendo el ministro. Creo que lo está haciendo con el mayor esfuerzo, con su mayor dedicación, y también llamo al resto de las autoridades a entender aquello, porque a veces buscar la oportunidad de figurar exigiendo más cuando no se puede es difícil, quizá resulta gratis, sobre todo para el mundo del Parlamento, pero la responsabilidad fiscal implica que las medidas que se tomen se deben cumplir, que en definitiva podamos llegar con lo que está comprometiendo el Estado y así podamos salir juntos de esta crisis. Van a haber personas que lo van a pasar muy mal y en eso estamos preparándonos, pero a la vez hay que ser compasivos. Lo público y lo privado. Yo se lo digo constantemente a las personas que trabajan conmigo. Hoy día el mundo público tiene un gran privilegio. Todos los funcionarios públicos tienen su sueldo y su trabajo asegurado. Por lo mismo tenemos una gran responsabilidad con la ciudadanía de entregarnos por entero al servicio, de entregar el servicio que la gente requiere, de ayudar cuando Chile va a pasar la mayor catástrofe que vivió en su vida. Más allá incluso que el terremoto que afectó una gran zona del país de manera siniestra, pero no afectó a todo el país. De los tsunamis, de todas las catástrofes que vivió el país han sido sectorizadas. Esto no solo afecta a Chile, afecta al mundo. Y las precariedades que vive Chile es porque muchas veces son las precariedades del mundo. Por eso es muy importante ese trabajo consciente y profundo
de todas las personas que estamos en la labor pública. Así es. Bueno, gobernador, en realidad son muchos los temas que se necesitan abarcar dentro de lo que significa una crisis. Tengo también otras preguntas en alusión a lo que se viene este fin de semana, recomendaciones, pero no puedo dejar pasar también consultas que nos llegan a través del WhatsApp por parte de nuestros televidentes, y esta vez una consulta bastante puntual en relación a Talca, consultando sobre sanitización de colectivos y buses en Talca precisamente, si se está llevando a cabo. Esta es la consulta que nos realizan. Bueno, efectivamente el personal de salud y de transporte está llevando a cabo fiscalizaciones y es lo que se le exigió desde el comienzo de esta crisis. Tampoco es una medida tan difícil de cumplir, así que espero que los empresarios lo estén cumpliendo, y si no lo están cumpliendo, por cierto, van a ser fiscalizados y son afectos a posibles sanciones. Pero claramente se unen las medidas, no nos confiamos en ellas, todos tenemos que ir tomando nuestras medidas. Claro. Los empresarios, la utilización del transporte público, de buses, colectivos, en definitiva todo transporte, pero a la vez mantener nuestros propios cuidados, que son muy esenciales. Así es. Gobernador, para finalizar, considero importante hacer un llamado a la ciudadanía. Este fin de semana, ya como bien lo sabemos y lo comentábamos al inicio de esta entrevista, se viene el fin de semana de Semana Santa, donde algunas personas tenían como panorama el viajar, movilizarse, ir a segundas casas, turistear, y evidentemente no es el momento. Así que incidir en este llamado, gobernador. Bueno, sé que muchas veces puede incluso ser difícil, incluso rompe ilusiones, porque las personas naturalmente soñaron con algún lugar, soñaron con un viaje, soñaron con un instante, pero estamos todos invitados a la creatividad. Gracias a Dios hoy día existe Internet y nos da millones de ideas de cómo mantener un fin de semana en casa entretenido, de cómo generar una idea, de cómo hacer deporte, actividades, juegos, y por cierto incluso la oportunidad que hoy día también nos brinda de hacer videoconferencias y hacer en definitiva reuniones sociales a través de Internet, la videoconferencia. Creo que todo lo que nos brinda la tecnología nos va a ayudar mucho a lo que ha pasado en ocasiones anteriores. Y quien no lo tenga, bueno, volvamos a los antaños. ¿Quién nos jugó, por ejemplo, a lucha? Están los elementos. Hay que recordar lo que hicimos cuando niños, lo que vimos en el pasado. Buscar lo que nos tiene el futuro, digamos, que es lo que nos brinda la red e Internet. Muchas gracias, gobernador, por conversar con nosotros. En realidad sabemos que son muchos los puntos que abordar, que el trabajo es constante, que las autoridades en realidad están conectados con el día a día y el transcurso también de lo que significa la noticia, el desarrollo de la noticia, mejor dicho. Así que estaremos atentos para poder conversar en alguna otra oportunidad. Por supuesto, siempre las puertas abiertas en Televisión Contivisión, aunque sea de manera digital. Muchas gracias, Rocío, muchas gracias, Cristian, y muchas gracias a todo el equipo de Contivisión. Jessica, disculpa. Sí. También a Rocío. Y bueno, muchas gracias por el espacio y, por cierto, nunca dejar de recordar las distancias sociales, el lavado constante de manos, si no tiene para lavarse, el alcohol gel, la mascarilla, toser sobre el brazo y idealmente sobre un pañuelo y botarlo. Cuidémonos, cuidemos a nuestros seres queridos, cuidémonos entre todos para que el día de mañana podamos volver a abrazarnos. Bien, el gobernador de la provincia de Talca, Felipe Donoso, quien conversó con nosotros a esta hora de la mañana en el matinal Enfoque AM. Nosotros